Oremos. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa madrugada. Queremos, Señor, colocarnos a tono con el mensaje para poder ser tus mensajeros en este tiempo cuando escasea la palabra, no porque no la haya, Señor, sino porque no la vivimos. Señor, en este momento estamos comunicándonos a través del Espíritu Santo, quien está con nosotros en este momento en la tierra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu gran y misericordioso amor hacia nosotros, al dar a tu Hijo precioso en rescate por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque eres un Padre que no tomas en cuenta, Señor, nuestros delitos y pecados, sino que inclinas tu oído misericordiosamente para poder ayudarnos, Señor. Querido Dios, en esta hora de la mañana, queremos colocar en tus manos a tu siervo John, para que tú le bendigas grandemente, Señor, y que podamos ser instruidos por ti a través de él. Señor, queremos colocar en tus manos también la terminación de la impresión del libro. Tú sabes, Señor, que como tus portaestandartes vamos a llevar este precioso legado que tú nos dejaste a través de los pioneros para llevar el mensaje a nuestros hermanos, para que todos podamos hablar el idioma que tú necesitas que hablemos en este tiempo.
Querido Señor, necesitamos hoy más que nunca de ti. Sin ti no podemos, Señor. Tú que estás, Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Anhelamos más que nunca antes, Señor, que termines esa intercesión para poder ir contigo al reino de los cielos. Señor, llénanos de tu poder, danos tu gracia. Y en esta mañana quedamos en tu presencia. Por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 El pastor Laborot, el gran movimiento adventista. Ya vamos completando hoy, por la gracia de Dios, el capítulo 27, donde vamos a presentar algunos de los testimonios que se confirmaron, otros testimonios de la forma como Dios dirigió su obra en aquel entonces con estos pioneros. Y pues el mensaje de hoy nos lleva de alguna manera a entender aquello que mencionara Josafat estando en pie allá en aquel entonces, en medio de la angustia que vivió cuando sus enemigos venían contra él. Él levanta la voz y dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En medio de la angustia del ser humano, en medio de las pruebas y las dificultades, siempre Dios proveyó un profeta que iba a hablarle al pueblo para cada época de la historia de este mundo. Igual ocurre para esta época en la que estamos viviendo. Sabemos muy bien que hay un profeta, que hubo una profeta, que hay un mensaje, y eso lo veremos más adelante. Pero este mensaje de Segunda de Crónicas 20:20 nos ayuda a entender que si creemos en Jehová nuestro Dios, vamos a tener la plena seguridad de que todos los procesos en medio de los proyectos del desenlace final de la historia del mundo será para bendición, y que creyendo en sus profetas estaremos prosperados, como lo estamos tratando de hacer a través de este grupo Entendidos en los Tiempos. Pero aparece aquí un interesante testimonio, y es que se da un testimonio por medio del don de la profecía, que antes del fin, para antes del fin del tiempo, las páginas impresas de esta verdad serían esparcidas como las hojas de otoño. Es maravilloso analizar cómo se cumplió esta profecía. Diríamos, se está cumpliendo, con algunas variantes que son las que vamos a analizar a continuación. El testimonio nos presenta el don de la profecía para este tiempo del fin a través de la página impresa, a través del ministerio de las publicaciones, que se profetizó serían esparcidas como hojas de otoño. Y si nos ponemos a mirar en el libro El Gran Movimiento Adventista, aparece como un primer avance la Sociedad de Folletos y Misionera. Y en esta sección especial, encontramos que se desarrolló una habilidad por algunas mujeres dinámicas que empezaron a enviar por correo, empezaron a enviar algunas de las publicaciones que ya teníamos a través de la Review and Herald, y luego entonces ellas empezaron a escribir cartas para enviar, y es donde aparece el pastor Haskell, quien a través de una sesión especial de la Conferencia General, o de la Asociación General en ese entonces, celebrada ya por 1871, un 29 de diciembre, el pastor planteó la utilidad práctica del movimiento que estaba realizando estas hermanas, y se aprobó una resolución que recomendaba la formación de sociedades de folletos. Así fue como se inició la obra de las publicaciones, sociedades de folletos,
con pastores como Pastor Haskell, el Pastor Little John, el Pastor J.N. Andrews, el Pastor Waggoner y el Pastor Ivan Horn. Ellos fueron designados como una comisión especial para completar planes para la formación de tales sociedades, 1870, 1871. Y allí comenzó esta gran obra. Entonces es importante mencionar que la tarea del remanente fiel, como vemos allí, aparece un remanente fiel como en toda época, como en todo tiempo. Y es entonces donde podemos ver que a lo largo de la historia, Dios ha tenido un pueblo que ha permanecido fiel a él. Qué bueno saber que siempre, aunque han habido diferentes ataques para el pueblo de Dios, y aunque se ha buscado la manera de exterminarlo, de callarlo, de apabullarlo, siempre Dios ha mantenido un pueblo que ha permanecido fiel. Y obviamente lo conocemos hoy como el pueblo remanente. Por intensa que haya sido la apostasía, los seguidores fieles han proclamado su nombre y han vivido por la fe en su salvación. Ese grupo de seguidores fieles que tuvieron en ocasiones que huir a las montañas y esconderse para poder salvar su pellejo, pero desde allí estaban continuando la obra de fidelidad a Dios. Y en ciertas épocas, el número de los verdaderos creyentes se redujo a una escasa minoría, un remanente como en el tiempo del diluvio. Ustedes recuerdan, allá en Génesis. Pero me gusta el texto. Voy a tomarme el momento de leerlo. Si alguien lo encuentra, primero lo puede leer. Primera de Reyes 19:18. Me gusta este pensamiento y por eso lo quiero aprovechar en este momento desde la palabra. Cuando allá en el momento en que Elías huye después de la tremenda bendición que Dios le regaló y se manifestó en el Monte Carmelo, entonces aparece Jezabel y ella declara que va a matar a este mensajero y a todos los sacerdotes, y entonces se llena de miedo y huye, pero en el verso 18 hay una afirmación en donde el Señor dice: haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y es ahí donde siempre hay un pequeño grupo, en este caso 7,000, que no se arrodillaron y que iban a ser ese pequeño grupo fiel. Entonces, retomando el tema, en los tiempos actuales, para hoy, que se precede a la segunda venida de Cristo, Dios llama nuevamente un pueblo remanente. Es ese pueblo especial, ese grupo especial de la profecía, que ha sido llamado a cumplir esa misión. Dentro de esa misión está la tarea de las publicaciones, ya lo vamos a ver. La mayoría se burla de la voluntad de Dios hoy. Echamos un vistazo a la situación actual, que no es más que cumplimiento de la profecía. Y muchos desprecian su ofrecimiento de salvación, se burlan, nos mofan, nos critican y desde luego nos persiguen. La maldad y los hombres malos irán de mal en peor. Eso lo estamos viendo allá también en Timoteo, que al final del tiempo habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, rebeldes, blasfemios, intolerantes, y realmente eso es lo que se está viendo hoy en día, cada día de mal en peor. El remanente entonces ha sido alistado, se ha estado preparando por el Señor para dar un mensaje final, como también para demostrarle a Dios esa fidelidad. ¿Cuál fue el mecanismo que Dios utilizó o que Dios planteó para este tiempo? Aquí está a donde nos lleva este capítulo, diciendo que si hay una tarea más importante que otra, y esto cautiva mi atención, es la de presentar al público nuestras publicaciones.
induciendo de esta manera a las personas para que investiguen en las Escrituras. ¡Wow! Esto es poderoso. Es poderoso porque nosotros sabemos que el testigo para este tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo justo del mensaje de los tres ángeles, el testigo para este tiempo es precisamente los testimonios. Y es sorprendente cómo la obra del colportaje, la obra de llevar el evangelio a través de la página impresa, se ha venido debilitando grandemente. Les cuento, este servidor se formó como colportor, como colportor evangélico. Los principales bases de mi formación misionera fueron como colportor. Y en ese entonces, entre otras cosas, se nos decía que si hay una obra que está al mismo nivel del ministerio pastoral, es la obra del colportaje, del Ministerio de las Publicaciones. El tiempo pasó y hubo mucho fervor y mucha entrega y muchas escuelas misioneras. Y no sé qué sucedió, pero hoy percibo que se perdió la visión y no se le está dando la relevancia que requiere, la importancia que merece el Ministerio de las Publicaciones, que es considerada proféticamente como la manera en que iniciaría la obra del Evangelio y terminaría la obra del Evangelio a través de las publicaciones. Entiendo que de alguna manera nos dejamos invadir por el sistema político, económico, social de la bestia, del dragón, y en lugar de estar promoviendo estos mensajes que encontramos en los testimonios, se están promoviendo una cantidad de obras de literatura que no son las que se deberían estar presentando para este tiempo. Y por eso el Señor pues nos hace el llamado a través de este capítulo del gran movimiento adventista para recordarnos una vez más que si hay una tarea más importante que otra, dice, es la de presentar al público nuestras publicaciones. Yo me quejaba también en ese entonces ante el presidente, ante el líder de publicaciones de la División Interamericana, porque nos hicieron un llamado y esa parte me dejó a mí muy pensativo y es la razón por la cual de pronto se está haciendo este énfasis en esta mañana. Llegó un momento en que nos reunieron a los colportores en algunos de los congresos de colportores en Colombia y nos dijeron, bueno, señores, queremos que ustedes sepan que a ustedes se les va a calificar por números. A ustedes se les va a premiar por números. Ustedes realmente continúan o salen del Ministerio de Publicaciones dependiendo de números. Y qué triste saber que la visión de la señora Elena era que la obra del colportaje era para la predicación del Evangelio, para que se regara como hojas de otoño, que es precisamente el pensamiento que estaba en la primera parte de esta presentación, el testimonio por medio del don de profecía, para antes del fin, las páginas impresas de esta gran verdad serían esparcidas como hojas de otoño, y pues gracias a Dios se ha cumplido porque el Evangelio se regó no solo en Norteamérica, sino que salió, cruzó las fronteras y ya prácticamente, gracias a Dios, ha llegado a muchos lugares. Sin embargo, cuando se pierde la visión por estar pensando en los números, como les comentaba, nos dicen ustedes van a ser evaluados, es por números cada uno en su país, en la cifra, en pesos, en dólares, en libras esterlinas, en la moneda de cada lugar. Entonces yo dije ese día, se perdió la visión. Y de una manera misteriosa, la obra de publicaciones empezó a decaer, a decaer, a decaer, y ya no se encontraban esos colportores que llamábamos de traca mandraca, sino que se perdió la visión porque se enfocó en el tema monetario, en la parte económica, en los números, y se olvidó que esta era una obra que fue establecida proféticamente para llevar el evangelio de salvación y que se inundara el mundo con las publicaciones, con el mensaje de la verdad presente.
aprecio mucho el esfuerzo que se está haciendo a través de este grupo Entendidos en los Tiempos, con la reimpresión, una nueva impresión de este libro, El Gran Movimiento Adventista. Este puede ser un excelente inicio de un despertar de la obra de las publicaciones que de alguna manera se ha adormecido en nuestra iglesia. Bueno, y hablando un poquito de la historia del colportaje, me gusta mucho recordar que fueron los valdenses quienes iniciaron esta labor allí en Europa desde finales del siglo XII en adelante. Fue el señor Pedro Baldo, en 1173, un francés, quien vendió sus posesiones, dejando a su familia el dinero suficiente para vivir cómodamente toda la vida, y dedicó el resto de su fortuna a los pobres y a copiar pasajes de las Escrituras. Personalmente tampoco comparto que nuestras obras, que deberían llegar a cada hogar, a cada familia, a cada rincón del mundo, lleguen con un costo tan alto, tan elevado, que las personas no lo puedan comprar. Algunos inmediatamente se incomodan y dicen, pero no me alcanza, no puedo, no tengo para cubrir algunas de mis obligaciones fundamentales y me voy a comprar estos libros. En la última experiencia que yo tuve, como en una campaña de colportaje en Ecuador, en Quito, estuvimos vendiendo algunas obras, tanto de salud como obviamente siempre se regala un libro cristiano, pero entonces la gente miraba el precio e inmediatamente decía, no, pero ¿cómo se les ocurre? Y más actualmente que encontramos muchas de estas obras a través de la internet. Entonces sí me parece muy apropiado que tengamos en cuenta el llamado que Dios nos hace para que las obras que vamos a poner en manos de las personas resulten a un costo módico que no vaya a causarles mayor problema a su bolsillo y que se sientan motivadas a comprarlo y obviamente sobre todo a leerlo, que es la parte tal vez más importante. Entonces, qué bueno que hubo un inicio en el que un hombre como Pedro Baldo dedicó parte de su fortuna para ayudar a los pobres y para reimprimir pasajes de la Escritura y hacérselo llegar a muchas personas. ¿Cómo era en ese entonces? Nosotros vamos a tener que esperar a que se nos prohíba o se nos impida para hacerlo. Pues ese es el llamado del capítulo de este libro, aquí en otros testimonios que estamos viendo, y es que necesitamos tomar en serio este tema, porque en ese entonces los valdenses eran perseguidos y no podían predicar la palabra. Entonces ellos eran mercaderes que vendían joyas, ungüentos, perfumes, y se iban por allí y bajaban de manera disimulada de las montañas, porque les tocaba esconderse en las cuevas, en las montañas, y portaban en el cuello llevaban allí escondidos, en el cuello de su camisa, en el cuello de su abrigo, llevaban pequeños rollitos donde habían impreso los mensajes de las escrituras, los mensajes de la profecía, y entonces bajaban en los días de mercado y al lado de sus ungüentos, de sus piedras preciosas, de sus joyas, les presentaban a las personas una joya de incalculable valor y era precisamente algún pensamiento de la escritura y disimuladamente le entregaban el rollo, el papiro, como un valor agregado al lado de sus mercancías y de esta manera fueron también compartiendo la palabra. Yo me pregunto, ¿será que necesitaremos experimentar ese momento para tomar en serio la gran responsabilidad de ser portadores y colportores, evangelistas, llevando un mensaje de tanta bendición como el que tenemos hoy en los testimonios? Así que como tenemos esa oportunidad, es muy importante que lo hagamos. Y por eso aprecio mucho el esfuerzo que está haciendo Pastor Oscar y todo el equipo para esta reimpresión que ya prácticamente está lista para ser distribuida de esta manera, cumpliendo el cometido divino y volviendo por las pisadas, siguiendo las huellas de nuestros pioneros.
Así que no olviden, la palabra colportar viene de un término compuesto francés que era col, cuello, y portar, portar. Entonces portaban el mensaje en el cuello y de allí surgió la palabra colportor o colportaje. Bueno, finalmente los que han entrado en este campo del colportaje, los que hemos entrado, porque creo que entiendo que a la gran mayoría de los ministros que se preparan para ser pastores, para liderar en la iglesia, deberían pasar por el Ministerio de las Publicaciones. Claro, la señora White dice que no es para todos. Efectivamente, no es para todos. Los que han entrado en el campo del colportaje están en peligro de no No, sentir la lo necesidad llevé sin eso. cuidadosos en su obra. Sí, Están en peligro de llegar a contentarse sí. con realizaciones superficiales, de ser descuidados en sus modales y perezosos en su actividad mental. Y es lo que yo entiendo que ha venido sucediendo, porque en ese mismo esquema hay un gran peligro de llegar a conformarnos con realizaciones superficiales, y pues es sorprendente que al menos hablo de Colombia, bajó muchísimo el nivel de las campañas de colportaje, seguramente porque nos contentamos con realizaciones muy superficiales. Así que gracias a este proceso, como se iniciaron con esas pequeñas sociedades de folletos que luego se llamaron sociedades internacionales, se empezó a diseminar el evangelio por toda Norteamérica y luego traspasó las fronteras. Se desarrolló un proyecto en San Francisco como un punto misionero, y no fueron veintenas, sino centenares los que recibieron la luz de la verdad. Así que es maravilloso entender cómo Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que vivieron nuestros pioneros, Él iba dirigiendo cada paso, y fue el inicio de una gran empresa misionera como fue la obra del Ministerio de las Publicaciones y las Impresiones Adventistas. Hoy en día pues tenemos que hacer una reflexión, tenemos muchísimo material escrito, cada día imprimen más obras, pero es bueno que entendamos que el mensaje del tercer ángel para este tiempo incluye el testimonio o los testimonios de la señora White, que tenemos que comprometernos, este equipo de todos los que estamos aquí reunidos, comprometernos en regar este mensaje como hojas de otoño. Y la señora White, allá en los testimonios, en el tomo 6 y la página 334, nos recuerda como una especie de advertencia. No tenemos tiempo que perder. Debemos alentar el colportaje, la obra de la impresión de las publicaciones, el colportaje evangélico. ¿Quiénes saldrán ahora con nuestras publicaciones? La pregunta para este momento. ¿Quiénes saldrán? No sé cómo lo tiene organizado el pastor Oscar para salir a hacer la entrega o la venta de las publicaciones. El Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y mujer que quiera cooperar con el poder divino. Y aunque actualmente la obra del Evangelio ha llegado a muchísimos rincones, todavía hay sitios donde no se conoce, todavía hay muchos lugares donde andan en tinieblas, y como mencionábamos atrás en el capítulo 25, el que hablaba de las instituciones educativas, nos hemos distraído tanto en las cosas de este mundo, y en lugar de nosotros habernos convertido en luz para el mundo, ahora el mundo se nos metió dizque a darnos luz, y terminamos desde nuestras instituciones educativas comprándole o invirtiendo en una cantidad de libros, de filosofías humanas, de ciencias humanas, y en lugar de estar capacitando no solo a nuestros muchachos, sino a los estudiantes que llegan de otras denominaciones, no adventistas, no cristianos, escépticos, ateos,
y empezar a compartirles estas verdades poderosas de los testimonios, pues estaríamos contribuyendo en la formación de su carácter y estaríamos transmitiendo el ideal de la educación y de las publicaciones, que no era otro que transmitir la imagen de Dios y rescatar o recuperar la imagen de Dios en el corazón de los seres humanos. La gente se está quejando mucho de la triste realidad que se enfrenta con la nueva generación, y no es para menos. Nuestras nuevas generaciones, sin Dios, sin Señor, se apegaron a la tecnología, sacaron a Dios, sacaron la Biblia, sacaron los valores de las instituciones educativas, sacaron los valores de los libros, de las impresas, de las impresiones, y entonces ahora nuestra tarea es recuperar esa imagen, llevándoles un mensaje impreso que resulte atractivo en su presentación, que resulte atractivo en su precio, pero que las personas también se sientan motivadas a leerlo. Esa es la tarea del colportaje. Y esa es la base fundamental de este capítulo 27, donde nos dice cómo se iniciaron de manera inicialmente pequeña la obra de las sociedades de folletos, que hoy en día es una gran empresa denominada Ministerio de Publicaciones, pero que ha perdido la fuerza de la visión profética, cómo debería llegar y llevarse este mensaje a tantos rincones. Así que esta es una invitación que Dios nos hace, y la pregunta es para todos nosotros: ¿quiénes saldrán ahora con nuestras publicaciones? Hay quienes dicen el colportaje no es para todos, y es verdad, pero también la profecía nos dice que el Señor imparte idoneidad, y ahí es donde está el secreto. Nosotros no somos quizá las personas más ilustradas para salir a hacer esta tarea, pero el Señor, si el Señor te llamó, hermano y hermana querido que me escucha, si el Señor te llamó, también te capacita, como hemos venido recibiendo mucha capacitación. Entonces finalmente el Señor te envía. La tarea mía como misionero, como evangelista, como colportor, como multiplicador del mensaje del tercer ángel, es asumir con humildad el llamado de Dios y decirle como el profeta: heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto para ir a cooperar contigo en esta misión. Y es entonces donde la humildad del ser humano se une con el poder divino y se realizan obras extraordinarias que brillarán y marcarán la diferencia para este tiempo en el que las tinieblas cubren la tierra y nosotros, pueblo remanente, escogidos de Dios, somos los llamados para iluminar el mundo con los testimonios. Que Dios nos bendiga y que sea esta una experiencia de fe que nos aliente a todos a reactivar el ministerio del colportaje y las publicaciones. Dios les bendiga y que pasemos todos un lindo día bajo la bendición de Dios.